Buenos días. Tenemos un tema importantísimo y un panel, la verdad, ideal para discutir este asunto. No vamos a hacer presentaciones porque lo tenemos en la web. La sociedad civil, donde estamos todos, la empresa privada, los medios de comunicación, la academia, constituye un factor clave para mejorar la democracia y el desarrollo sostenible de los países. Porque sin una verdadera democracia, ningún país puede garantizar su gobernabilidad. Y cuando los estados están incursos en procesos de modernización, como es el caso de Iberoamérica, es cuando resulta más necesario crear mecanismos de articulación que permitan enfrentar con éxito los diferentes desafíos económicos, políticos, ambientales, sociales y especialmente humanos. De ahí la importancia de la sociedad civil y de ahí la importancia de un tema como el que nos ocupa hoy, cultura de transparencia, confianza y gobernabilidad democrática. Y para ponernos todos en la misma página, ¿qué entendemos por gobernabilidad democrática? Son todos aquellos mecanismos, procesos e instituciones en virtud de los cuales se articulan intereses, se resuelven diferencias, se ejercen derechos y se cumplen con obligaciones. Y nada más importante para esto que el diálogo, la confianza, la transparencia y la participación ciudadana. Porque sin participación ciudadana, nuestra, de todos los actores de la sociedad, no podremos prevenir aquellas situaciones complicadas que surgen de la verticalidad, tanto en las decisiones públicas como privadas. Así que hay que trabajar juntos. Y esta invocación inicial, antes de empezar con las preguntas, es especialmente importante en el ámbito de la política. Para muchos, la madre de todos los males. Y por eso quisiera empezar las preguntas al panel con Percy Medina, que es jefe de la misión de IDEA Internacional, quien tiene una amplia experiencia en temas de gobernabilidad, de instituciones, de política, y algunos asuntos muy complejos y graves que ocurren en nuestra sociedad, como por ejemplo el tema de financiamientos de campañas electorales, donde hay una enorme opacidad, en mayor o menor medida, pero es casi un problema común en los países de Iberoamérica. Percy, ¿qué oportunidades de mejora ves tú que existen en la política? ¿En qué medida, por ejemplo, podrían las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituir un mecanismo clave para mejorar la transparencia en la política? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, si vemos la situación de partidos y parlamentos en todo el mundo, vemos que estos mecanismos que deberían canalizar la representación, que deberían ser la esencia de la democracia, sin embargo están en todos los países bajo presión y enfrentan una gran desconfianza ciudadana. La confianza en los partidos ha ido decayendo década tras década y en realidad en casi todo el mundo la situación es bastante precaria, es decir, la gente confía poco en los partidos, piensa que la política es sucia, piensa que es un espacio de intereses oscuros, de negociaciones bajo la mesa, donde confluyen intereses particulares con, en algunos casos, intereses ilícitos. Entonces, en realidad, lo que toca hacer es responder a esta situación, más bien poniéndole mucha apertura, mucha transparencia, mucha rendición de cuentas, tanto al espacio de los partidos como al de los parlamentos, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay una tarea que de alguna manera se ve facilitada por el hecho de que la nueva tecnología de información y comunicación brinda herramientas para hacer todo esto de manera efectiva. ¿En qué ámbitos, por ejemplo, en materia partidaria, se puede transparentar la vida de los partidos? ¿En qué es que hay
mucha opacidad y se puede intervenir. Para empezar, en cuanto a las normas que los rigen, los reglamentos, los códigos de ética, etcétera, los mecanismos para tomar decisiones, quiénes son quienes toman decisiones y cómo las toman al interior de los partidos. Todo eso debería estar abiertamente en una web y debería dar lugar no solamente al conocimiento público, sino también a que la gente pueda tener opinión en relación con cómo se manejan internamente los partidos, cómo se sancionan las inconductas, si hay o no canales para las denuncias, para el procesamiento de esas denuncias, etcétera. Otro gran ámbito es el ámbito de la democracia interna partidaria, ¿no? Cómo es que se elige a los dirigentes, cómo se elige a los candidatos, cómo es que estas nominaciones responden a determinados criterios, si se garantiza la igualdad, se garantiza la inclusión, si es que estas candidaturas son capaces de representar la diversidad que hay en la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, equidad entre hombres, mujeres, pero también entre sectores urbanos y sectores rurales, si es que hay representación de los distintos sectores socioeconómicos que hay en una sociedad, los intereses diversos que deben ser representados por el partido, en fin, ese tipo de cosas deberían poder ser transparentes, públicas, y para eso las nuevas tecnologías ayudan muchísimo, tanto en cuanto a poner información a disposición de la gente, como en cuanto a recoger de la gente opinión, debate, discusión. Los partidos deberían y podrían, hay ejemplos en el mundo de partidos que han usado intranets o redes sociales o mecanismos que hoy ofrece la tecnología para que la interacción entre los partidarios sea más efectiva en tiempo real y sea mucho más útil para la vida partidaria. Y finalmente, en materia de transparencia del financiamiento, que es, como dijiste bien, Jorge, la gran madre del cordero, porque ahí es donde se sospecha que entran flujos de dinero, que compran poder, que en algunos casos son flujos de dinero vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, a nivel internacional, una serie de otro tipo de actividades criminales. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos grandes flujos económicos estén no solamente transparentados, sino también limitados, ¿no? ¿Cómo hacemos para limitar la influencia del dinero en la política? ¿Cómo hacemos para que sea la política la que controle el dinero y no el dinero el que controle a la política? Y hay todo un tema a desarrollar que tiene que ver con un uso eficiente del financiamiento público, un uso eficiente de los controles institucionales, de los organismos a cargo del control del dinero en la política, una regulación de las campañas, un control sobre cómo se puede invertir en los grandes disparadores del gasto, como por ejemplo los medios de comunicación, el avisaje en televisión, etcétera, ¿no? Ahí hay cosas que se pueden hacer claramente y la sociedad civil puede tener un papel. Quizá más adelante vamos a hablar un poco del papel que pueden tener la sociedad civil en ese tipo de cosas, pero es indispensable no dejar solos a los políticos en esto, sino estar muy pendientes, porque el riesgo que tiene un dinero descontrolado en las campañas, por ejemplo, comprando poder, por ejemplo, vinculando a los políticos con actividades criminales de diverso tipo, es muy grande para la democracia. O sea, la democracia puede ser muy minada desde dentro si es que el dinero es capaz de corroer las condiciones en las cuales se desarrolla la competencia democrática, porque el dinero puede desbalancear la cancha, ¿no es cierto? Puede hacer que no sean los electores y electoras los que finalmente deciden, sino sea el gran flujo de dinero el que influye para la elección de determinados candidatos, o peor aún, puede significar que el dinero en la campaña vincula a los elegidos con agendas ilícitas o con grupos de poder que lo que buscan es beneficiarse de esa relación. Hemos visto los escándalos de Lavallato, Odebrecht, en fin, todo eso tiene que ver con dinero en campañas y no hemos visto todavía suficientemente, pero hay evidencia en varios países de América Latina de cómo el crimen organizado financia campañas, sobre todo locales, para comprar poder, para comprar inmunidad, y cómo en muchos lugares hay zonas prácticamente liberadas porque son autoridades vinculadas con el crimen.
Vamos a, quizá en una siguiente intervención, hablar un poquito del papel de medios, de empresarios, de sociedad civil, pero ahí hay muchísimo que se puede hacer desde las organizaciones sociales. Esto no es solamente una tarea del Estado, es una tarea de todos. Gracias, Percy. Punto muy relevante, lo cual me lleva a preguntarle a Leo Boyd, que es cientista social y miembro del Consejo Consultivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil, acerca de lo que Percy nos ha comentado. Leo, en tu visión, ¿cómo es que la corrupción llegó a enquistarse en nuestros países? ¿Estarías de acuerdo con lo que señalan muchos analistas de que la corrupción se ha intensificado en los últimos años en varios países de Iberoamérica? ¿Y qué puede hacer la sociedad civil para contrarrestar esta perversidad que Percy nos comentaba de cómo el poder económico, el malo, toma el poder político y causa una serie de males que tenemos en nuestras sociedades? Buen día, gracias a la invitación, Armando, para estar en esta mesa. Yo voy a hablar un portuñol, espero que claro para todos. Creo que yo gostaria de entender el fenómeno de los impeachment y de la corrupción. Todos los días hay nuevas noticias en la prensa de descubierta de delaciones y de ex-mandatarios en el cárcel, sí, en várias nações. Bom, a mim me parece o seguinte, quero crer, nós somos nações democráticas muito novas, muito recentes, ¿sí? Nós logramos construir em la região latino-americana, e isso não vale para a Espanha, para a região ibérica, nós logramos construir uma democracia formal respeitável, uma democracia política, e ella nos permite avançar no desejo de construir uma democracia econômica e social. Ou seja, nós estamos, a meu juízo, em pleno processo de transição da democracia formal consolidada para uma democracia de massas. Pero as nações com democracias jovens como nós, né, necessita para hacerlo esto, necessita cambiar as elites dirigentes. Al passado, haviam processos algo democráticos, pero eram processos que eram hegemonizados pelas elites econômicas ou oligárquicas, que às vezes eram as mesmas famílias, né? Com a democracia formal, nós conseguimos transitar das elites tradicionais para novas elites concorrentes ao poder. No caso brasileiro, isso foi muito claro, mas eu sei que não é exclusivo no caso do Brasil, em que os resistentes ao governo militar formaram novos grupos concorrentes ao poder. No exílio, a social-democracia, onde estava Fernando Henrique Cardoso, e dentro da nação, o sindicalismo, aonde estava Lula, uma social-democracia mais ao centro, outra, a social-democracia mais à esquerda. Com isto, abandonou-se todas as elites do passado, sequer as elites de esquerda. O Partido Comunista era muito forte antes do golpe militar. Após a ditadura militar, não havia Partido Comunista quase em Brasil. E assim, as novas elites se propuseram a concorrer ao poder, concorreram e ambas ganharam o poder, uma por 2 mandatos e outra por 3. E se nós olharmos, isso acontece em outras nações da América Latina, onde há a ruptura dos novos dirigentes em relação ao passado recente. Em outras tantas, como no caso da Argentina, a Argentina continuava insistindo na estratégia do peronismo. Bom, queria ainda acrescentar que, além de democracias jovens em trânsito para uma democracia de massas, eu queria dizer que os grandes países da região, eles são países de baixa governabilidade. São países quase inadministráveis. O caso do Brasil, o Brasil é um país ingovernável. E essas novas elites são mais frágeis. E, portanto, o que é necessário fazer para, em ganhando o poder, conseguir exercê-lo?
Seriam necessárias maiorias parlamentares que não logramos, que não alcançamos. Até porque não somos sociedades de um bipartidarismo como os Estados Unidos, são sociedades de multipartidarismo. E isso faz com que, tendo o poder, não se logra exercerlo de fato. O plano de governo não se torna execuível. Por isso surge, ainda mais do que no passado, a necessidade de que processos não formais, periféricos, oficiosos, ilegítimos, ajudem a formar estas maiorias, ajude a dar algum grau de execuibilidade a governos que têm baixa possibilidade de governar. Me parece que aí a corrupção teve uma expansão. Portanto, não que a corrupção, Jorge, seja algo novo, algo recente, ao revés, e no caso do continente latino-americano, isso está na cultura política. Pero isso ganhou maior utilidade. Não foi apenas a privatização de recursos públicos para interesses privados. Vai além, é a privatização de recursos públicos para viabilizar meu projeto de governo, meu projeto de poder. E aí isso ganhou uma escala, uma dimensão, uma sistematização nunca antes vista. Há casos muito claros no Brasil de sistemática corrupção em que os indivíduos não enriqueceram, porque a plata da corrupção era para financiar os partidos e comprar apoios políticos ao interior do parlamento. O escândalo do mensalão é compra de voto para apoiar projetos numa maioria formada por valor pecuniário, já que não se formava por princípios políticos, e essa maioria deu governabilidade com grande sucesso, com grande impacto na sociedade para o governo de então, no caso do PT. E isso acontece em outras nações da América Latina, que apesar de haver corrupções nos os governos ainda assim avançaram na agenda democrática, avançaram na agenda de direitos, avançaram o combate à exclusão e à pobreza. Isso aconteceu no Peru, isso aconteceu no México, isso aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil claramente, na Colômbia. Bom, então eu queria insistir aqui, a mensagem principal que nessa primeira ronda Jorge gostaria de deixar claro é o seguinte: na minha opinião, a corrupção, a compra de votos, não é um efeito perverso, não é uma desorganização do sistema, não é um mero descontrole, é uma prática sistemática, planejada, estruturada, oficiosa, imoral, porém sistêmica. No caso do Brasil, a corrupção foi estatizada. Se você examinar o mensalão e a Operação Lava Jato, a corrupção se deu sob o controle do partido. No interior do partido, nas mãos da nomenclatura do partido. Me permita, se é uma relação promíscua, ha dito los dirigentes partidários. Assim, se é para ser promíscua, sim, assim lo será, pero lo haremos em benefício de nosso projeto político, em nosso projeto. Então, a corrupção é algo sistêmico, estruturado, em que, claro, ao fim, Jorge, na periferia, há agentes privados apropriando recursos públicos para interesse personal, sim, pero a máquina está montada para viabilizar muitos dos projetos dos partidos. Quedo aqui provocativamente para as próximas rondas. Sí. Gracias, Leo, por tu participación y por esta exposición descarnada de cómo se maneja la política. Quisiera ahora preguntarle a Juan Ernesto Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, algo que tiene que ver con lo que escuchamos en el panel anterior sobre el tema, la importancia que tienen los medios digitales, las redes sociales, porque vivimos en un mundo interconectado donde surgen
líderes sin rostro, sin nombre, y donde se esparce una serie de información que en buena medida podría también estar distorsionada, y entonces diera la impresión que las redes sociales, no en pocos casos, están degradando el debate público. Entonces, ¿qué pensarías tú, Juan, respecto de lo que pudieran hacer las organizaciones de la sociedad civil para difundir ideas claras, verificables, concretas, con datos duros, ¿no es cierto?, que ayude a elevar el nivel del debate público en esta época de la posverdad y los fake news? Muchas gracias, Jorge, y gracias por la oportunidad de participar en este importante evento. Les cuento una anécdota de hace unos años. Me daba yo una especie de terapia de choque una vez al mes. Prendía la televisión del cable de Estados Unidos y veía Fox News, esta cadena, pues yo diría radical de derecha estadounidense. Esto era en tiempos del presidente Obama. Y lo veía yo como una especie, en una profunda ignorancia de lo que venía, como una especie de entretenimiento de voces extremas de la política. Y me tocó uno de los debates más absurdos, y por eso tenía casi un valor de estridencia cómica. Los panelistas estaban debatiendo si el presidente Obama era maoísta o leninista. Entonces llegaba uno y planteaba sus argumentos y el otro decía, no, es que es más leninista que maoísta. Entonces, ante semejante estupidez, pues tiene un valor de entretenimiento, ¿no? Jamás supuse que ese absurdo pudiera tomar legitimidad en la discusión pública. Y que lo que yo veía como esas películas mexicanas que les fueron también en los 70s de luchadores del santo, que dice que son tan malas que son buenas, pues algo pasaba con estos debates. Yo decía, pues son tan absurdos que los voy a ver como un divertimento. Nunca me imaginé que había gente que lo estaba viendo como una fuente de información, como una fuente de evidencia, como una fuente de construcción de opiniones políticas. Y sin esas opiniones, sin esa frivolidad, hubiera sido imposible entender lo que vino después en Estados Unidos. Y me asombro un poco de mi falta de visión, de mi superficialidad al asumir lo que era una amenaza a la democracia en Estados Unidos y por ende en Occidente, como una fuente frívola de entretenimiento. Durante la campaña electoral también en Estados Unidos, sale un tuit que dice: premios Nobel consideran que el cambio climático es un engaño, climate hoax. El tuit lo retoma Donald Trump y tiene cerca de 200,000 retweets. Por supuesto que ningún premio Nobel había opinado que no existe el cambio climático. Pero entonces la Academia de Nobel, el bastión global de la ciencia, tuvo que salir a desmentir un tuit. Entonces empieza uno a pensar en la asimetría de fuerzas de comunicación entre el acervo civilizatorio de la Academia Nobel y algún ocurrente que suelta un tuit, lo magnifica Donald Trump. Y de repente en el cerebro de algunas gentes la información no se filtra y entra el dato de que varios premios Nobel afirman que el calentamiento global no existe. Yo lo he vivido en carne propia, está en las redes sociales que disfruto mucho, sobre todo Twitter, no tengo Facebook. Pero uno puede experimentar, al estar viendo tantas notas, cómo esas notas se empiezan a guardar en pedacitos de nuestro cerebro, en cajones lejanos de nuestras redes neuronales. Y si no las filtramos, si no cuestionamos cada pedazo de información que nos llega, de repente se nos siembra por ahí la idea de que un premio Nobel dijo que el calentamiento global no existe. Si no tenemos una especie de sistema de defensa ante este flujo de
de información que puede ser falsa, puede ser verdadera. Uno mismo puede ser víctima, nadie es inmune, porque el cerebro humano no está preparado para filtrar tanta información, para distinguir la verdad o la mentira. Podemos distinguir un absurdo cuando nos sentamos frente a una media hora de televisión en un debate de si Obama es leninista o maoísta. Pero si de repente son 100 pedazos de información que te llegan en 3 minutos, el cerebro humano no está entrenado para poder dilucidar, a ver, esto es una estupidez, esto es evidencia, esto es un dato serio, esto es propaganda política. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta nueva circunstancia? Y no me lamento ni tengo nostalgia de cómo era el mundo antes, donde había centros emisores, monopolios de conocimiento y monopolios de información. Pero creo que aquí el rol de la sociedad civil en el campo o en la trinchera de sociedad civil a la que yo me dedico, que es trabajar con evidencia para enriquecer el debate público, creo que se vuelve muy importante. Hay una frase en inglés que dice que cada persona, cada ser humano tiene derecho a tener una opinión, pero no tenemos derecho a tener nuestros propios datos. Los datos son evidencias, son referentes de la discusión colectiva y deben estar sustentados en realidad. Aquí sí no debe haber margen para opiniones, no debe haber margen, hasta incluso los datos pueden llegar a tener evidentemente una buena dosis de subjetividad. Hay un libro muy bonito que se llama Cómo mentir con estadísticas. Pero uno tiene que transparentar esas metodologías y cuestionar esas metodologías, transparentar los procesos de cómo construiste esa evidencia, cómo construiste ese dato. Probablemente el dato no es perfecto, pero es lo mejor disponible. Tienes que reconocer su imperfección y sobre eso discutir y sobre eso tratar de generar asideros en la discusión pública. Y eso es un poco lo que siento que en mi trinchera de sociedad civil es lo que debemos de hacer, tratar de inyectar cierta sensatez. Todas las personas tenemos nuestras preferencias, nuestro contenido ideológico y nuestra visión del mundo. Pero hay planteamientos francamente absurdos, hay planteamientos que están basados en hechos y tienen una visión ideológica y planteamientos que aspiran por lo menos a ser más neutrales. Oía un dato en uno de los paneles de la mañana: 70% de los trabajadores en Perú no tienen derechos laborales. Bueno, si ese dato es sólido, pues ese dato ya te lleva te debe detonar toda una discusión de política pública, toda una agenda política, una agenda de cambio, un referente de dónde estamos y hacia dónde tendríamos que ir y qué cosas tendrían que cambiar. Pero si no tenemos ese dato sólido, si no nos ponemos de acuerdo si son 70% o son 7%, pues la discusión es totalmente distinta. Y las preferencias y las decisiones de dónde poner los recursos del Estado, dónde poner la visión del Estado es totalmente diferente. Y por eso organismos de sociedad civil que con mucho esfuerzo, lo confieso, logramos permanecer al margen de las dinámicas políticas, se vuelven fundamentales en estas discusiones. Porque salían los demócratas a decir en la campaña de Estados Unidos, no, pues el calentamiento global sí es una amenaza real. Dice, lo que tú estás haciendo es politizar el calentamiento global. Bueno, pues el tema ya está politizado porque alguien tuiteó que los Nobel habían dicho que no existía, hay que salirlo a defender. De repente se necesita una voz que no esté en el cuadrilátero, que no se haya subido al ring y diga, bueno, hay esta evidencia en función de las temperaturas de los últimos 100 años en el mundo, que sí nos indican que hay un fenómeno que se llama calentamiento global y debemos sentarnos a discutir cómo enfrentarlo, porque los datos ahí están, más allá de que si Obama es maoísta o leninista. Sí, hay un ocurrente que dijo que los Nobel se habían juntado para determinar que no existía el fenómeno del cambio climático. Sí existe porque aquí están los datos, aquí están las fuentes, así se construyó la evidencia y sobre eso tenemos que discutir. Si no tenemos instituciones capaces de generar ese nivel de credibilidad y a inyectarle cierto sentido común y cierta sensatez a la discusión pública, pues el propio debate de la democracia se va erosionando
y poco a poco estos divertimientos absurdos de programas políticos como el que ya les comenté se acaban convirtiendo en la esencia del debate colectivo, y ahí sí nos debemos preocupar de cuál es el futuro de nuestras democracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de François, que es de la casa, pues investigador y de la Universidad del Pacífico, y además es presidente de la Unión de Úrsula, que es la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana. François, ¿cuál dirías tú que son las competencias que requieren los estudiantes universitarios para promover una cultura de transparencia e integridad? Y en ese sentido, ¿qué cambios piensas que debería hacer la universidad para que esos futuros profesionales promuevan una cultura de confianza y de gobernabilidad democrática, tanto en el ámbito público como en el privado? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ser ciudadano, decía Aristóteles, es saber gobernar y ser gobernado. Todos somos gobernados, entonces eso lo sabemos. Pero saber gobernar, eso se aprende. Y la poca parte de los jóvenes y no tan jóvenes que tienen el lujo de llegar a la universidad, obviamente deberían aprender a gobernar. Pero aprender a gobernar tal como deberían gobernar, es decir, con ética, con transparencia, con espíritu de diálogo, democrático, etcétera, todos los términos de nuestra sesión. Y llegan esos jóvenes en un mundo bien complicado, porque cambio climático, y no solo cambio climático, estamos en la sexta extinción masiva de vida en el planeta, la biodiversidad se nos va, la masa forestal cae a pique, la cantidad de agua disponible per cápita está bajando a niveles drásticos, es decir, se nos avecina un mundo donde va a haber escasez, mucha gente y menos comida. Justo un estudio salió hoy sobre los efectos sobre los cereales de este año, las grandes sequías, las grandes temperaturas de este año ya van a tener efecto directo sobre la producción de cereales que alimenta 4.000 millones de personas en el mundo. Entonces llegan en ese mundo globalmente difícil, ya no estamos en las gloriosas del desarrollo mundial de post Segunda Guerra Mundial, y además tienen que ubicarse frente a los poderes, porque si se dan cuenta, la forma del diseño del poder prepotente, que muy bien fue descrito por mi compañero aquí presente, la forma de diseño del poder está cambiando. Pasamos de las pirámides, ¿no?, una gran base y una cúpula que dirige, a las redes. Pero esas redes son redes muchas veces de corrupción. Y si quiero tumbar una pirámide, muy simple, empiezo por arriba, ¿no?, y empiezo a golpear y la pirámide se transforma poco a poco, quizás en alguna forma más democrática, pero para tumbar una red es muy difícil, porque la mitad de una red es una red. La cuarta parte de una red es una red, la décima parte de una red es una red. Entonces una red tiene la capacidad de reconstituirse muy rápidamente. ¿Y qué cosa es una red matemáticamente hablando? Es una ventaja logística. Para pasar una información en una pirámide es muy difícil, tiene que ir de arriba hacia abajo, pasando por toda una serie
etapas intermediarias, teléfono malogrado, pierde muy rápido la información. Pasar una información por una red, como bien se ha dicho, un tweet puede ser muchísimo más veloz, viral y eficaz que un pronunciamiento del premio Nobel, ¿no? Entonces, lo que diría es que los estudiantes y los jóvenes profesionales de hoy tienen que ubicarse en un mundo que esconde cada vez más dónde está el poder. Porque ya no se ve a Rey, ya no se ve quién maneja Google, quién maneja Apple, quién maneja Uber, quién maneja, porque son redes, pero hay gente detrás que sí sigue gobernando eso. Y lo que se nos ocurre es la paradoja de Mancur Olson. Mancur Olson era un sociólogo de los años 50 que era muy astuto porque decía que el bien común y el interés general nunca gana. Siempre ganan los intereses muy particulares y muy egoístas de pequeños grupos frente al gran grupo que somos nosotros, la sociedad civil. La paradoja de Olson es esta. Entre el gran grupo y el pequeño grupo siempre gana el pequeño grupo. ¿Por qué? Porque el gran grupo es latente, somos todos nosotros, queremos un planeta habitable, queremos más igualdad, etc. Y somos tantos que nadie toma la delantera y es muy difícil armar una actividad colectiva. Mientras que el pequeño grupo, hermanitos, ¿no? Como tenemos actualmente en nuestro poder judicial, pues ese pequeño grupo necesita actuar, puede actuar fácilmente, está organizado como un equipo de fútbol, se pasan la pelota, se conocen todos, entonces se manejan extremadamente bien. Desde luego debemos enseñar a los estudiantes a dejar de ser ingenuos, a dejar absolutamente de ser ingenuos, y en esa ingenuidad de pensar que se puede gobernar, que basta que haya buenos gobernantes para que la pirámide funcione bien. No, las pirámides viven hoy de las redes mafiosas que están a su alrededor, y creo que fue muy bien descrito, y deberíamos crear otras redes nosotros, la sociedad civil. Curiosamente no las veo acá. Yo te hablo ahora ya no con mi banderita Perú, sino mi banderita francesa. Para mí un encuentro de la sociedad civil, me decía, ¡ay, qué bacán! Va a estar Amnesty International, va a estar Greenpeace, va a estar el World Wide Fund for Nature, va a estar el CETEM, si es el encuentro iberoamericano, va a estar CETEM que atacó a Sara, que atacó a Inditex, que se mete con las campañas de finanzas éticas, van a estar las ONGs, los que realmente golpean, y no. Veo una publicidad de una cementera, veo muchas organizaciones paraempresariales. Parece que la sociedad civil es más el medio empresarial que esta sociedad civil, que en mi país, cuando hay un encuentro de sociedad civil, obviamente es un encuentro extremadamente militante, y no veo esa militancia acá. Entonces me digo, wow, ¿dónde están mis alumnos? Primero, no están acá. Y segundo, tienen que empezar a liderar procesos que son bien difíciles de ubicar. Y yo veo, y soy optimista, yo veo que mis estudiantes y los estudiantes en general empiezan a trabajar la empresa B. Empiezan a ver que, ok, el Perú ya no es un país elegido por la cooperación, ya esta cosa de la ayudita para el friaje de Puno ya no funciona, vamos a hacer empresas, ok. Entonces, de repente, esa sociedad civil cada vez más empresarial es la voz de América Latina. Pero empresas que funcionan en redes, empresas que funcionan de tal modo que logremos instituir los contrapoderes a ese gran poder del dinero. Creo que el caso de Brecht
y que ha laminado varios gobiernos en Latinoamérica, nos pone muy en claro eso. Hay una asociación entre el dinero de la gran empresa, que no es ese 70% que efectivamente trabaja la empresa informal, la pequeña, la microempresa de diario. Esa colusión entre la gran empresa y el gran poder de los jueces, de los hombres políticos, del Congreso, etcétera, ya lo vemos bien. Y los medios de comunicación masivos, organizados en forma piramidal también, nos lo muestran bien. La pregunta es, ¿cómo vamos a organizar contrapoderes? Porque hay que dejar de ser ingenuos. Realmente este poder de la corrupción es un poder, y es un poder que quiere quedarse al poder. Y solamente otros poderes, contrapoderes organizados, van a poder reaccionar a eso, ¿no? Si seguimos pasando por fundaciones de cementeras, yo estoy absolutamente seguro que no lo vamos a lograr. No quiero insultar a nadie, pero una fundación empresarial no está destinada a instituir un contrapoder en la sociedad. No está destinada a instituir un contrapoder, está destinada a hacer actos de filantropía, cosa que es muy buena y que hay que hacer en nuestros países muy pobres con muchas necesidades. Pero si hablamos de contrapoderes, hay que ver cómo vamos a organizar dentro de las universidades y en otras organizaciones esa capacidad de un estudiante joven militante, que no sea un buen profesional solamente, sino que sea un militante. Y para eso hay que darle causas. Yo creo que la causa de que se nos acaba el planeta, y que acabarnos el planeta significa primero hacer sufrir más a los más pobres, porque no es una cuestión ecológica, es una cuestión de justicia entre nosotros y con las generaciones futuras. Yo creo que este tema los jóvenes lo están tomando cada vez más, y eso es bueno. Y cuando se ve que los que piensan de otro modo se llaman Donald Trump y Putin, ¿no? Pues obviamente no son líderes apetecibles. Desde luego, si no son apetecibles, eso da agua a nuestro molino de crear otra militancia. Pero nos falta muchísimo en América Latina crear otra militancia de la sociedad civil para contrarrestar un poco ese juego de los poderosos, de las pirámides y de las redes mafiosas. Gracias, François. Les propongo una cosa. Ya escuchamos las intervenciones iniciales y ha habido acá un factor común en las cuatro, es el mal uso del poder. Ahora, el mal uso del poder es el rollo del poderoso, ergo juego el rol de víctima, y porque además es simpático jugar el rol de víctima, ¿no? Todo el mundo tiene compasión por la víctima, ¿no? ¿O qué rol juego? Entonces yo quisiera pedirles que ahora tengamos una conversación, nos interrumpamos, pero vamos a girar alrededor de algo concreto. Hay N estudios que señalan que el mal uso del poder, que en buena medida es la corrupción, es el mal uso del poder en forma, ¿no es cierto?, indebida, violando las normas legales, éticas, en beneficio personal y en desmedro de los demás. Entonces, en nuestros países esto parece que es un mal endémico y común. Yo quisiera pedirles a los distinguidos panelistas que en primera persona analicemos, cada uno de su perspectiva, qué estamos haciendo mal para no avanzar mejor, en forma más efectiva. Por ejemplo, en el Perú, y seguramente en otros países de Iberoamérica, cuando hay algo que corregir en la política, lo conversamos entre quienes más o menos podemos conversar el tema. Pero la sociedad, los ciudadanos o los pobladores, como dijeron aquí, no entienden. Entonces produce una desafección.
Acá nosotros decimos, tenemos que eliminar la manera como se vota, ¿no? El voto preferencial. Pero la señora que va al mercado no tiene idea de cómo el voto preferencial le quita oportunidades a ella y a su familia, cómo los enferma y cómo la corrupción al final del día termina matándolos. Entonces, ¿no estaremos nosotros, la universidad, los académicos, las ONGs, las organizaciones empresariales, fallando en algo? Entonces yo quisiera que, digamos, en esta segunda ronda, cada uno complemente sus presentaciones, pero además que seamos un poco autocríticos. Y quiero empezar con nuestro último participante de la ronda anterior. ¿Tú estarías de acuerdo, François, con que la universidad, que es aquella institución donde deberían converger todos los valores y de ahí exportarse a la sociedad, la universidad, en mayor o menor medida, está siendo un poco ausente? La universidad sale y van los rectores agarrados de la mano y se paran frente al Consejo Nacional de la Magistratura o frente al Congreso, donde sabemos que hay una serie de infiltración, de crimen organizado. ¿Ejercemos presión en los hacedores de políticas públicas? ¿Estamos aprovechando todo el enorme potencial que tenemos, incluso aquella relación con la juventud, que es una fuerza que nadie está encaminando en forma adecuada? ¿Qué dirías tú, con un espíritu autocrítico, de los cambios que tenemos que hacer? Y lo mismo le pediría a los demás panelistas desde su propia óptica. Es una excelente pregunta. Claro que la universidad debe hacer su autocrítica. Para eso estamos militando para un concepto duro de RCU, que no es un poquito de extensión para los pobres, ¿no? Son cambios radicales en la malla curricular, en los propósitos de la investigación y en la gestión misma de la universidad. Perdóname que te interrumpa, pero perdóname no quiero ser provocador, pero la pregunta es otra. No al interior, cómo mejoramos, cómo nos preparamos, cómo hacemos el tema de la innovación, desarrollo. Yo te hablo de lo que está destruyendo la democracia, la gobernabilidad. La universidad, pareciera que no se le escucha en los temas que están llevándose al país al despeñadero. Esa es mi pregunta. Sí, pero va con eso porque la universidad, si es el rector y su consejo de autoridades, es una cosa. Por ejemplo, te acordarás en el año 2000 los graves problemas que teníamos con la reelección, ¿no? de Fujimori, y ahí la Pontificia Universidad Católica del Perú sacaba desde la Secretaría General un encarte en los periódicos, ¿no? Recordando la necesidad de defender la gobernabilidad democrática, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una acción que puede hacer las universidades, y estoy de acuerdo contigo, no están lo suficiente presentes en el debate hoy desde las autoridades. Pero hay otro actor de la universidad que es el estudiantado. El estudiantado que sale a la calle para manifestar y para decir basta, ¿no? Si te acuerdas, Jorge, en el año 2000 Fujimori iba a ser elegido en primera vuelta. Y no fue elegido en primera vuelta, sino en segunda nomás. ¿Por qué? Porque salieron todos los estudiantes, se fueron al palacio y dijeron basta, porque llegaban las cifras y pasaba de ser segundo en la votación, ¿no? A ser primero, y subía a 48, 49, 49.5, iba a pasar los 50. Entonces, los estudiantes, cuando hay un tema álgido que quieren defender, sí pueden ser una fuerza. Pero quizás el estudiante de hoy lo encontramos muy blando porque prefiere meter un tweet,
porque piensa que poniendo un like en Facebook ya ha hecho su acción ciudadana, sí, su manifestación, y que eso basta. Quizás tienen otros modos de trabajar eso, pero yo creo que el papel primordial de la universidad en esto, en tu pregunta, que es el mal uso del poder, es de empezar a trabajar el poder dentro de la universidad en forma diferente. Y el problema es un problema ante todo epistémico. Si yo pienso que en economía, en historia, en medicina hay una verdad, una ley, un manual, un pensador que me lo resuelve todo, estoy otra vez con un pensamiento monolítico, ¿no? Y ese pensamiento monolítico no permite entender el poder como un diálogo de diversidades, ¿no? Entonces tengo que trabajar desde la universidad, desde el colegio, desde la formación de los jóvenes, que la plurivocidad y esa diversidad innovativa del diálogo genera un gran poder. Y es ese poder que es la cultura de la transparencia, confianza y gobernabilidad democrática. Si no lo trabajamos a nivel epistémico, bien poco vamos a hacer y vamos a otra vez sacar profesionales que van a decir chicheño, me das mi salario, entonces chicheño y chicheño. Gracias, François. Quisieras tú, Juan, decirnos respecto a la pregunta general para el panel, ¿qué reacción tienes, por favor? Lo que decía François del poder monolítico, yo me preocuparía menos en esta época del poder monolítico, y creo que en mi intervención anterior hablé mal de las redes. Ahora quiero hablar de su poder y de su fuerza, y de cómo están reduciendo precisamente las asimetrías de poder y generando estas poliarquías. No sé si se acuerdan, creo que fue el año pasado, en un vuelo de la compañía United Airlines, habían sobrevendido el vuelo y sacan a un pasajero con lujo de violencia, que simplemente él tenía su derecho de estar sentado en ese lugar, había comprado su boleto, pero no se ajustaba a la política de la empresa, necesitaban sentar en esa silla a un piloto que iba a volar otro vuelo y lo sacan con lujo de violencia, alguien lo graba y lo pone en Twitter. Pues esto ocurrió en Estados Unidos, nos enteramos en México, nos enteramos en Perú, nos enteramos en todo el mundo. La empresa pierde 4% de sus acciones. Renuncia el CEO y cambia la política a partir de un tuit. Entonces, ¿cuándo un pasajero víctima de una vejación de este tipo se hubiera podido defender con esa magnitud, con esa consecuencia que les dolió a los inversionistas, le dolió al CEO que perdió el empleo? Entonces, ahí ves cómo esta capacidad de comunicación reduce asimetrías de muchos tipos. Seguramente a ustedes les ha pasado que cuando se enfrentan a un problema de salud en su familia, pues lo primero que hacen es meterse a internet. Se puede uno enterar de cosas horribles. Pero hay referentes de conocimiento global, clínicas en el mundo que son generadoras de las últimas tecnologías para enfrentar ciertos padecimientos. Y si busca uno en fuentes correctas, pues llegas con el doctor a hablar sobre el padecimiento y sí reduces la asimetría de información que tiene el médico como autoridad. Yo creo que la esencia de la democracia en buena medida es el derecho a desafiar la autoridad. Y aquí estás desafiando la autoridad intelectual del médico con la información que te da la Clínica Mayo y te da capacidad de hacer preguntas mucho más sofisticadas que no hubiera pasado en un mundo de cambio tecnológico. Otro proceso, otro movimiento que yo creo que también es de las cosas auspiciosas, parte de nuestros días, el Me Too Movement. En mi staff, en mi equipo, siempre me levantan tarjeta amarilla si participo en paneles con puros hombres, entonces hoy creo que me va a tocar mi tarjeta amarilla con mi equipo del IMCO.
pero es parte de o sea, esta señalización de mi equipo es parte del movimiento Me Too. ¿Cómo surge el movimiento? ¿Cuál es de los epicentros? Pues que una actriz que dentro de la cadena alimenticia de Hollywood pues era como un pescadito mediano, se enfrenta a la ballena más grande de toda la piscina de Hollywood, el señor que había producido no sé cuántas películas, que había ganado no sé cuántos Óscares, que su empresa tenía su propio apellido, Harvey Weinstein. Y a Harvey Weinstein lo acaban corriendo de Weinstein Company. Y el señor está enfrentando un proceso judicial. Yo creo que eso no hubiera podido pasar en el mundo de los años 90 del siglo XX, de los años 80 del siglo XX. Son estas transformaciones, surgimiento o empoderamiento de los individuos de una manera muy positiva que nos está dando esta época. Un poco creo que mi tarjeta de invitación a este evento, y les he platicado poco del asunto, es una campaña que lanzamos en México hace 2 años, se llamaba la Ley 3 de 3. Se llamaba 3 de 3 porque le exigimos a los políticos que presentaran su declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración de que pagaban impuestos. Les podría hablar muy largo sobre esto, pero cuando presentamos la iniciativa, por primera vez estrenamos un derecho constitucional en México de que si juntabas 120,000 firmas, podías presentar una iniciativa al Congreso como ciudadano. Pues cuando empezamos a hacerlo, muy poca gente tenía fe de que lo lográramos, teníamos pocos recursos para hacerlo. Y en 6 semanas, en lugar de 120,000 firmas, conseguimos 635,000 firmas con una inversión total de, ¿qué les diré?, como unos $5,000. O sea, no sé cuánto cuesten las campañas políticas en Perú, por la cantidad de anuncios que ven en la calle deben ser bastante caras. O sea, con la 10ª parte de una campaña para concejal aquí en Lima, pudimos financiar esta campaña y acabamos entregando la iniciativa de ley, y ya luego el proceso se los puedo contar en otra ocasión. Pero el simple hecho de que con tan pocos recursos hubiéramos tenido ese alcance, esa capacidad de convocatoria, con probablemente un mensaje diseñado para la sensibilidad del ciudadano y la ciudadana mexicana en esos tiempos, creo que habla de que nos debemos de preocupar menos de estas polarquías, de estas figuras de autoridad, y encontrar la manera de darle sensatez a la discusión pública, y que esta fuerza cívica, este movimiento cívico que desafía al sector privado en el caso de United, desafía a la autoridad intelectual en el caso del doctor, desafía al poder de una industria en el caso de Me Too a favor de los derechos de la equidad de género. En el caso de la 3 de 3, desafía a la autoridad política. Creo que estamos también viviendo tiempos desafiantes, pero muy emocionantes, de lo que podemos lograr los ciudadanos bien organizados, con causas muy específicas que resuenen en la conciencia de una masa crítica. Muchas gracias, Juan. Después nos vas a dar la receta, porque lo que entendemos algunos es que conseguir una firma física sale como $1 por firma o algo así. Entonces después vamos a conversar cómo hicieron eso ustedes. Entonces estamos yendo al revés. Ahora es el turno de Leo y luego vamos a terminar con Percy. Bueno, no estoy seguro que voy a contribuir, sí. Yo pienso que, en mi opinión, no me parece que estamos errando. No encontro en la caminhada errores centrales importantes. Não me parece que os erros não são nosotros. Eu nasci na ditadura militar brasileira e desde os 14 anos eu milito no movimento social. E eu só vi avanços no meu país e em toda a região. Só vi avanços. Avanços econômicos, avanços democráticos, avanços sociais. Imperfeitos, por certo, mas avanços. Incluo aí Uruguai, que não está presente, Paraguai, que não está presente, Chile, e vejo isso durante todo o tempo acontecer no México, na Colômbia, na Argentina e no Brasil. As instituições democráticas, Jorge, estão funcionando plenamente.
em a maior parte dos países, à exceção de Venezuela e Nicarágua, inclusive nas nações que nós tínhamos receio, que era o caso de Equador, Bolívia e Brasil, as instituições democráticas imperfeitamente seguem funcionando. Quando descobrimos algo errado, isso torna-se uma investigação policial, um processo jurídico e uma condenação, na maior parte dos casos, judicial. Então, a mim me parece que estamos logrando acertos, não na rapidez que desejamos, mas seguimos avançando e não retrocedendo. Por isso, eu responderia a tua pergunta com grande objetividade, dizendo o seguinte: o que nós temos que fazer diferente no presente e no futuro? Olha, eu não tenho dúvida que é não menos democracia, como propõem os candidatos extremistas nos processos eleitorais. O processo eleitoral no Brasil, e eu vejo isso acontecendo em outros países da região, os extremos estão nos levando à berlinda do autoritarismo. E quero deixar muito claro para vocês, fui fundador do PT no Brasil, a esquerda brasileira, ela é encarnecidamente democrática quando isso lhe convém. Porque quando não lhe convém, hoje quem mais afronta o Estado democrático e a autoridade pública é o governo anterior, o que saiu do poder recentemente, é o PT. Então, a esquerda é utilitaristamente democrática. E nós somos homens e mulheres de padrão e moral ética elevada. A democracia sobre tudo e acima de tudo, inclusive contra eventuais interesses privados nossos. Isso que é uma militância profunda, radical. Então, eu proponho que, como solução, eu vou nessa direção aqui, ou militância, ou mais compromisso com a causa, demos os nomes que quiser para isso, mas o caminho é mais democracia, não menos, não sem retrocesso. 2, transparência em todas as organizações e em todos os processos. Os movimentos sociais não têm institucionalidade, e isso é considerado uma virtude, uma característica dos movimentos sociais, tampouco tem transparência. Las ONGs, teve um palestrante aqui hoje de manhã que foi um pouco não simpático ao criticar a corrupção das ONGs. Está correto. É verdade que a transparência não é algo que os outros têm que fazer, ser democrático não é algo que os outros têm que fazer, cumprir as leis não é algo para os outros, é para nós outros todos, incluso minha organização, minha ONG. E isso é muito antipático dizer, porque a gente vê que o erro está no outro só. Compreende? E nos encontramos descomprometidos. Transparência em todas as organizações, accountability, prestação de contas a todo tempo, isso é a nova revolução da segunda década do século XXI, na minha opinião, né? Bom, e o caminho é cada vez mais aquilo que o palestrante não simpático hoje de manhã propôs, que eu chamo de um nome diferente, governança através de uma concertação onde todos sentam em torno da mesa em condições de igualdade para decidir. O Estado, o segundo setor e o terceiro setor, para quando há interesses comuns que nós devemos enfrentar, enfrentamos com compromissos comuns. Ainda que tenhamos condições diferentes de aportar insumos no câmbio social, ainda assim lo hacemos juntos e decidimos juntos. Portanto, cada vez mais governança local, solidária, efetiva, onde todos os atores coparticipam. E, por fim, então, o que todos nós estamos dizendo aqui, nesses dias todos, e essa mesa aqui, Jorge, está reafirmando: melhores cidadãos para os nossos países, não piores. E melhores políticos, não piores. Gracias, Leo. Percy. Bueno, en la misma línea de todos los miembros del panel y siguiendo esta lógica que tú has planteado, Jorge, de el poder como un elemento, digamos, a ordenar, organizar en la discusión. Efectivamente, creo que una pregunta desde la política, que es lo que he estado yo desarrollando más, es dónde está el poder y cómo generamos equilibrio a ese poder desde la sociedad, ¿no? Quizás si Montesquieu volviera a escribir sobre separación de poderes, división de poderes, consideraría en este tiempo
el papel de la sociedad civil, ¿no? Evidentemente una democracia requiere que el poder no esté concentrado, sino que esté distribuido, que haya equilibrios. Uno de los elementos que generan democracia es justamente el equilibrio en el poder, pero no solamente un equilibrio entre ejecutivo, legislativo, ejecutivo, judicial, sino también entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, ¿cómo hacemos para generar poder en la sociedad civil que contrapese, que contribuya, que vigile, que sugiera, etcétera, al poder que está en el Estado, en la política, en los partidos, el poder oficial, el poder también que está en las corporaciones, el poder del dinero, en fin? Y ahí es muy importante el que se pueda articular, crear coaliciones, generar espacios en los cuales se coordinen los distintos grupos que participan en sociedad civil y que son muy débiles porque están muy aislados, ¿no? Hoy día se hacen cosas muy interesantes en sociedad civil que muchas veces ni siquiera se conocen, ¿no? Conocemos a los grupos más exitosos, a los que han tenido más acceso a informar sobre lo que hacen, pero en realidad en la sociedad civil de base hay muchas cosas muy interesantes que se hacen cotidianamente sobre la base del esfuerzo de gente, de esfuerzo desinteresado que no requiere ni de cooperación internacional, ni de recursos empresariales, ni nada. Es el tiempo de la gente haciendo cosas. Hace muchos años, en los inicios de Transparencia, teníamos un programa de radio que conducíamos varios de los miembros en cada día que se llamaba Si la gente quiere, la gente puede. Y teníamos un par de productoras muy activas que buscaban organizaciones sociales que hacían cosas en beneficio de la comunidad. Y nos sorprendía cada día cómo encontraban organizaciones de lo más diversas. Un grupo de señoras de tercera edad que se organizaba para que los nietos tuvieran espacios de lectura. Gente que se organizaba para ayudar a los jóvenes que estaban en vinculación con drogas y que tuvieran oportunidades de deporte, en fin, y así en la sociedad civil hay tantas cosas que se vienen haciendo que sería interminable detallarlas. La pregunta es si es que hay capacidad de articular todos esos esfuerzos y de convertirlos en un contrapoder, en un poder ciudadano que también le ponga límites al poder de los políticos y al poder del Estado, ¿no? Cómo desde la sociedad se puede exigir transparencia, se puede exigir accountability, como se ha mencionado aquí, cómo se puede exigir también compromiso con los derechos de las personas y con el desarrollo de una agenda en favor de la gente, ¿no? Una de las críticas de la gente es que los políticos están pensando mucho en su propia agenda y no piensan en las necesidades de las personas concretas, cómo la sociedad civil es capaz de poner una agenda, cómo es capaz de ponerla, por ejemplo, en una campaña electoral para generar compromisos, cómo es capaz, una vez elegidos, de exigir que el conjunto de políticos atiendan las necesidades del desarrollo concreto de las personas, cómo crear un contrapoder, ¿no? Un poder ciudadano que sea capaz de negociar también en algunos casos frente a los políticos y exigir determinadas cosas. Más transparencia, más rendición de cuentas, más compromiso con lo que la gente necesita, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que hay una tarea de sociedad civil que contribuiría fundamentalmente con la democracia. La democracia tiene que basarse en equilibrios y el equilibrio entre sociedad civil, Estado, sociedad civil y política también es un equilibrio a desarrollar y las pequeñas organizaciones también tienen que tener un rol. No solamente las grandes ONG, no solamente las corporaciones de filantropía, en fin, sino también las organizaciones de base, de la gente que se reúne en un barrio para lograr algo, para la limpieza del parque, para el reciclaje, en fin, hay que articular a esos grupos para que junta la sociedad sea capaz de tener una voz. Yo creo que ahí hay una tarea y si estos encuentros de sociedad civil tienen una utilidad es también porque se juntan activistas de distintos países, intercambian buenas prácticas, estrategias y
ojalá también la posibilidad de articular estrategias nacionales e internacionales para hacer sentir una voz más fuerte, más grande, que articule a la sociedad civil en una tarea importante, que es el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, es el fortalecimiento de la democracia, es el hacer sentir una voz desde los cimientos de la sociedad para que el poder en general se administre de una manera más honesta, para construir una sociedad también más integrada, más plural, más reconocida y que sea capaz de tratarse mejor, ¿no? Donde los ciudadanos y ciudadanas nos tratemos entre nosotros mejor. Creo que ahí hay un reto y ahí la sociedad civil tiene un papel que cumplir. Gracias, Percy. Bueno, hemos tenido un debate interesante. Queda claro que hay que hacer un trabajo, la sociedad civil con el Estado, y la sociedad civil, quizás este concepto debiéramos, más que, digamos, verlo desde un punto de vista aislado, más bien inclusivo, donde también estemos los empresarios, los medios, los académicos, porque es importante que articulemos. Y un consejo, porque soy contador, en contabilidad nosotros manejamos un concepto que es la capacidad instalada. Entonces, si tú tienes una fábrica y tu fábrica produce 10.000, la capacidad no puede producir más de 10.000 artículos X, y tú estás produciendo 3.000, estás usando el 30% de tu capacidad instalada. Un buen consejo para todos nosotros, para nosotros los empresarios, para las personas que estamos en la academia, los medios, es ¿cuál es nuestra capacidad instalada para trabajar en forma articulada y orquestada para mejorar la gobernabilidad democrática en nuestros países? Si respondemos que estamos usando el 100% de nuestro poder, ergo de nuestra capacidad instalada, creo que nos podemos sentir satisfechos. Si es menos que eso, tenemos una oportunidad de mejora, y creo que nuestros panelistas han sido muy claros y quiero agradecerles. Muchas gracias por la participación.